Buenos días con todos, buenos días estimados estudiantes. Buenos Hola, hola Sami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo vamos? Buenos días buenos muchachos. días. Buenos días, abogado. Buenos días, abogado. Buenos días muchachos, buenos días. Muy buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. Perfecto. Aquí Patín, Melanie Rivera, Talino Campo, Alexander Zamora, Jennifer López. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Ahorita me encuentro dirigiendo a mi lugar de trabajo y dije, ahí para que me disculpe esta vez por la cámara. No me demoro mucho. No, usted debe estar pendiente en este sentido con anticipación. Por esta vez le voy a dar paso. Señorita Rivera, señor Ya le Zamora. siento ahorita listo. No, no, y de hecho, señorita, ¿por qué? Préndame la cámara ahorita o por favor retírese de la reunión. Alexander Zamora, señorita Rivera, ¿por qué se conecta a destiempo? Lo siento, le dije, es que estaba mal en internet y Me no disculpa, pero podía no me accesar. ponga pretextos absurdos. Le rogaría, aprenda a ser más responsable. Está bien, le dije, Vean, mil muchachos, no disculpas. es por nada, pero ustedes tienen el tiempo correspondiente, ¿no es cierto? Ya porque justamente ese rato yo ya inicié reunión, ya le di chance por esta ocasión. Pero ustedes tienen 10 minutos para conectarse, ¿verdad? Ya, entonces no es admisible que vengan a poner pretextos o que vengan a, si les doy 10 minutos se van a conectar, pero justo el rato que estoy iniciando la clase. ¿Sí o no? Entonces, tomemos estas consideraciones, por favor. Yo ya les he dicho, aprendan a ser responsables. En una próxima, la señorita Rivera se queda fuera simplemente y con eso se gana una falta. Así de fácil y sencillo. Muy bien. Perfecto. Muchachos, un gusto volverlos a ver. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, que hayan descansado, que hayan recargado energías, ¿sí? Ya como ustedes bien conocen, ahorita sí estamos, pero a vísperas de finalizar el ciclo. Tomemos en consideración que el presente ciclo, como ya se les había manifestado, en este caso tiene una duración de 15 semanas, ¿no es cierto? El día de hoy estamos, bueno, conmigo en particular, están iniciando la semana número 2, imagínense, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos esta semana y dos más de clases y la semana número 15 nos dedicamos netamente a sacar promedios ya que rindan el examen. ¿Sí? Así que ya estamos súper cerca en este caso en lo que corresponde y respecta a la finalización del ciclo. Por ende, ustedes tienen que ir cumpliendo con todas las actividades pertinentes, ir sumando calificaciones, ¿sí? Y tener todo en orden. Así que pónganse pilas. ¿Dónde está la EVE? EVE. No se ha conectado el EVE. Ni modo. ¿Quién es vicepresidente? Dicen disculpas. ¿Qué pasó? No hay pretextos, ya les dije, las reglas son para No, no, todos.
Allá. Es que la compañera Eve está muy delicada de salud y le tocó ir al médico, o sea, al hospital. Por eso no se ha podido conectar hoy. Certificado médico, muchachos. Yo ya les dije, las reglas son para todos. ¿Sí? Así que en este caso la EVE es muy responsable y todo, pero me tendrá que mandar el certificado. ¿Por qué? Porque yo, como les he dicho, las reglas son para todos. ¿Sí? Así que esto es de cumplimiento obligatorio y estricto para todos y cada uno de ustedes, porque yo no soy injusto. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? Así que lamentablemente cualquier situación tiene que ser debidamente justificada a través de un documento habilitante. ¿Estamos? Ya son cositas que, como ya les digo, ustedes ya conocen, ya saben, no tengo ni que estarles repitiendo. Ustedes a mí me justifican de manera documentada, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? No hay problema en ese sentido, yo les sabré justificar, pero las reglas son para todos. ¿Estamos? Las reglas son para absolutamente todos. En este caso, si está mal de salud la EVE, me tendrá que remitir el certificado médico respectivo para que yo le pueda justificarle mi asistencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya les he dicho, son cositas que ustedes, a las cuales ustedes ya tienen que acostumbrarse. Recordemos que ustedes en particular, el próximo ciclo ya inician de forma presencial. ¿Sí? Así que el procedimiento va a ser absolutamente el mismo. Ustedes, cuando falten a clases, a través de un documento habilitante válido, van a poder justificar las faltas. Caso contrario, no. ¿Sí? Ya en este caso, yo ya les doy apertura de que me lo manden a mí directamente. ¿Sí? Cuando ustedes inicien clases, allá tendrán que justificarlo a través del coordinador de carrera que son los procedimientos debidamente establecidos por la institución para este tipo de situaciones. ¿Estamos? Entonces mejor ya vayan acostumbrándose, como les había dicho, ya no es del colegio, ya se han dado cuenta incluso, ¿sí? Y son cosas que ustedes ya deben ir aprendiendo desde ahorita para que tengan un buen desenvolvimiento, un buen desarrollo en todo el proyecto universitario y con eso se eviten cualquier problemática, cualquier situación que llegue a resultar perjudicial en este caso. ¿Sí? Entonces, eso manifiesta letalina a la EVE. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hay de novedades? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, abogado. Perfecto. Entonces, tomarán en consideración lo que les acabo de manifestar. Nunca está de más. Creo que en este caso, en este curso, no, sí, creo que tenemos situaciones críticas en este curso, ¿no es cierto? Sí, creo que habían personas en situación de riesgo en este curso. No recuerdo. Pero me parece que sí, ¿no es cierto? Me parece que sí. Entonces, este mensaje en particular va dirigido para esas personas, muchachos, para los que estén mal en notas. Y bueno, como consejo general, no solamente mi asignatura, sino de forma general, ¿sí? De forma general. Ya irán ordenando todo. ¿Por qué? ¿Por qué les manifiesto este particular, muchachos? Porque créanme que yo tengo tanta experiencia ya en este ámbito que yo conozco muy bien que cuando ya están perdidos del ciclo, recién intentan ponerse las pilas. Así que para que no tengan problemas y no tengan sorpresas negativas después, mejor aprovechen estas últimas semanas tratando de, yo qué sé, de obtener actuaciones, de presentar trabajos, de estudiar para test, actividades, desarrollo de proyectos, lo que les estén mandando en todas las asignaturas, ¿sí? Porque lamentablemente, como les digo, yo ya conozco de sobremanera lo que sucede en la semana 14 y 15. Bueno, en este sentido, en este ciclo, en la 14 y 15.
Por lo general esto sucede en la 15 y 16 cuando ya empiezan a ver las notas y ya se empiezan a dar cuenta de que ya no tienen salvación. Ahí tratan y llegan a aparecer los estudiantes abnegados, dedicados, chuta, pero que en este caso tienen la mayor predisposición para estudiar, para aprender, para cumplir, pero lamentablemente ya es muy tarde, muchachos. ¿Por qué? Porque yo, como se los he dicho, en este sentido, ustedes van a tener 15 semanas, ¿no es cierto? Para obtener notas, en las cuales la gran mayoría de estudiantes ha realizado los test, ha presentado tareas, ha estudiado para los exámenes para obtener buenas calificaciones. ¿Sí o no? Y yo no creo que sea justo que personas que no han hecho méritos o que no han cumplido con las actividades o que o no han estudiado en lo más mínimo o que no se han dedicado en relación a mi asignatura o a todas en general, lleguen a aprobar. ¿Sí o no? Porque sería demasiado injusto incluso hasta para ustedes. ¿Qué les parecería que una persona irresponsable que no ha hecho los mismos sacrificios que ustedes apruebe igual que ustedes? ¿Les gustaría? Eso, de hecho, al menos a mi criterio personal, desmerece el esfuerzo y el sacrificio de los estudiantes. ¿Sí o no? Por el mismo hecho de lo que les acabo de manifestar. Mientras unos se sacrifican y se esfuerzan para probar, yo no creo que es dable en este caso que personas que no lo han hecho tengan la misma gratificación de pasar al siguiente nivel. Al menos desde mi perspectiva, no. Y por ende, muchachos, yo como siempre les he manifestado, yo siempre tengo perdidos del ciclo por este tipo de situaciones y circunstancias. Yo siempre tengo perdidos del ciclo. Pero yo incluso creo que en este sentido estoy siendo justo hasta con los estudiantes que sí cumplen, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que ustedes se esfuercen a que los demás pasen sin hacer el más mínimo esfuerzo. Así que ese es un consejo que yo les doy. Por eso mismo, ya les digo, en particular conmigo, yo siempre tengo perdidos del ciclo por ese tipo de circunstancias. Porque ya estamos próximos a las semanas en las que se quieren volver, pero los mejores estudiantes del mundo, algunas personas. ¿Sí? Pero yo como alguna vez les presenté una analogía, una metáfora, eh, cuando ya están ahogados quieren empezar a nadar. ¿Sí? Y eso al menos conmigo no va, muchachos. Conmigo el que se esforzó, el que hizo méritos aprueba. Los que no lo hicieron, lamentablemente, van a tener los resultados que merecen. Ya por eso siempre les he dicho y les he manifestado, ¿no? Cada quien cosecha lo que siembra, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cada uno de ustedes, en todas estas semanas, van a tener que obtener los créditos necesarios para aprobar. ¿Por qué les digo esto? Porque ya en otro curso apareció una señorita que prácticamente está perdida el ciclo y empezó a preguntarme ¿y cómo van a ser las personas que no tienen actuaciones, si les llegan a faltar las notas, que mande trabajos? No, muchachos, los trabajos están en la plataforma, ¿sí o no? Las tareas de las actividades están en la plataforma. Ya si no las cumplieron cuando debían, esa ya no es mi responsabilidad. Esa ya no es mi cuestión, lamentablemente. ¿Sí? Si no cumplieron, al final es donde ven los resultados y ahí empiezan ya las lágrimas de cocodrilo. Y al menos a mí en particular me gusta hacerles perder. ¿Saben por qué? Porque cuando vuelven a repetir, ahí sí ya cambian de mentalidad. Porque ustedes como sociólogos ya se han de dar cuenta. Lamentablemente así somos los seres humanos, somos mal llevados. Hasta que no nos pasa algo malo, no aprendemos. ¿Sí o no?
Entonces yo al menos en este sentido creo que sí me llevo esto de que la letra con sangre entra, ¿no? Cuando ya hay una sanción, hay una repercusión. Ahí recién tomamos conciencia de estos temas. Entonces, sí, son cositas que yo, como les digo, a mí me gusta inculcar a mis estudiantes, aparte de simplemente conocimientos, a mí me gusta impartirles valores, principios y que en este caso sigan desarrollando las habilidades con las que cuentan, ¿no? Y que son tan necesarias dentro de un ámbito universitario. Por eso mismo, tomemos en consideración estos particulares. Perfecto. Muy bien, en este sentido, muchachos, estén pendientes a la lista. Anderson Aguirre, Andrea Albán, Presente, abogado. Adrián Álvarez, Cruzcaya Andy, Buenos días, presente, abogado. Kevin Barragán, Presente. Estefi Borja, Neida Borja, Buenos días, abogado presente. Luis Cadena, Presente, abogado. Evelyn Cueva, a ver la Eve que me manda el certificado, Talina, Lidia Cubi, Yeray Chango. Presente, abogado. Señorita, cuando le estoy nombrando tiene que responder, no cuando ya paso. Uy. Jennifer Chida, Presente, licenciado. Buenos días. a ver cierto. Yeray Chango, no, ya. Glenda Chisak, Mateo Gaibor, Buenos días, abogado presente. Aileen Gaibor, Branly García, Presente, abogado, buenos días. Jessica Garzón, Gabriela Granizo, Presente, abogado. Buenos días. Carlos Guamán, Jennifer López, Presente, licenciado. Darwin Malisa, Presente, lice. Daila Matute, Presente, licenciado. Derlis Moreno, Talina Ocampo, Presente, licenciado, buenos días. Samantha Ocaña, Presente, abogado. Malky Patín, Presente, abogado, buenos días. Ginger Peña, Dana Perea, Presente. Joseph Pilco, Presente, abogado. Steven Kinga, Presente, abogado. Silvia Quispe, Presente, abogado. Isamar Ricaurte, Presente. Melanie Rivera, Presente, licenciado. Angelo Sangacha, Buenos días, abogado presente. Pamela Sey, Presente, abogado. Piedad Simbaña, Buenos días, abogado presente. Juan Topanta, Presente, licenciado. David Vázquez, Presente, abogado. Buenos días. Ralph Zamora. Presente, abogado. Perfecto. Están con falta Anderson Aguirre, Adrián Álvarez, Estefi Borja, Evelyn Cueva, Geray Chango, Glenda Chisak, Aileen Gaibor, que esta señorita, si no estoy mal, está faltando bastante últimamente, Jessica Garzón, Carlos Guamán, Derlis Moreno, también este señor está faltando bastante, verán. Y Ginger Peña. Anderson Aguirre, Adrián Álvarez, Steffi Borja, Evelyn Cueva, Yeray Chango, Glenda Chisak, Aileen Gaibor, Jessica Garzón, Carlos Guamán, Derlis Moreno, Ginger Peña. Última vez. Anderson Aguirre, Adrián Álvarez, Steffi Borja, Evelyn Cueva, Yeray Chango, Glenda Chisak, Aileen Gaibor, Jessica Garzón,
Carlos Guamán, Derlis Moreno y Ginger Peña, ¿no están? Perfecto. Verifiquemos, muchachos, que ya se nos va. No solo se nos va el ciclo, se nos va hasta el mes y el año, muchachos. Ahorita sí se nos va el mes y el año, aparte de. Muy bien, y el listado. Correcto, guardemos. Perfecto. Muy bien, entonces como les decía, miren, estamos finalizando muchas cosas, ¿no? Ahorita mismo ya estamos a 5 días de finalizar el mes, ¿sí? Y ya prácticamente estamos en diciembre, con lo que estaríamos finalizando hasta el año, muchachos. Así que las personas que estén bien, que ya tengan notas, que ya vayan previsualizando las calificaciones que tienen, ya pueden verse en Navidad o quemando el viejo también, ¿sí? Así que los demás, por favor, igual irán portándose pilas para que no tengan problemas o inconvenientes al finalizar el ciclo, que como ya les manifiesto, está muchísimo más cerca de lo que imaginan. Muchísimo más cerca de lo que imaginan, muchachos. ¿Sí? Entonces, a tomar estas consideraciones. Muy bien, el día de hoy vamos a seguir desarrollando los temas consecuentes, muchachos, a lo que nos corresponde a nosotros en este sentido. Como ustedes bien se han dado cuenta, qué importante conocer la historia, ¿no? Qué necesario llegar a conocer todos estos fenómenos, estas situaciones, estos procesos que han tenido que atravesar las civilizaciones de manera puntual en lo que refiere a América y América del Sur específicamente, para llegar a establecerse en ciertos factores que hasta ahora en la actualidad se siguen manteniendo y siguen formando parte de nuestro entorno, de nuestro panorama. Como bien se han dado cuenta y como siempre les he manifestado, en el ámbito de la sociología entran factores sociales, culturales, económicos, políticos, ¿verdad? Que son fenómenos que ustedes van a tener que analizar y que como nos hemos percatado a través del análisis, en este caso de los hechos sucedidos en nuestro territorio desde hace varios cientos de años, han ido marcando la gran diferencia y han permitido a su vez que nosotros nos instauremos como lo hacemos ahora, ¿no? Incluso ya habíamos hablado de las marcas imborrables que han dejado las civilizaciones antiguas en la actualidad, que siguen prevaleciendo, ¿sí? Hemos analizado el ámbito de la colonización, de la conquista, ¿sí? Hemos visto cómo se va desarrollando esta instauración del feudalismo y del capitalismo. Hemos observado cómo van generándose y produciéndose los cambios económicos, políticos, sociales en estos entornos a través de de estas situaciones, ¿sí? Ya estábamos viendo y estábamos hablando la semana anterior, recuerden, sobre la independencia, ¿no? Sobre los procesos independistas que se llegan a producir tanto en América del Norte como en América Central y en América del Sur de forma puntual, que marcan una gran diferencia para que, como les decía, nosotros ya tengamos las bases de la sociedad en la que nos llegamos a desenvolver ahorita, ¿sí? Así que todos estos puntos, como ustedes se percatan, tienen gran trascendencia en lo que corresponde a su área de estudio. ¿Sí? Porque ahora ya conocen incluso el por qué se dan ciertas situaciones o el por qué se han presentado ciertas características de nuestro entorno social de forma muy directa, ¿sí? Incluso ahora ya saben por qué nosotros tenemos tantas etnias aquí en Sudamérica, ¿verdad? ¿Por qué se han llegado a producir estas mezclas de etnias, el mestizaje, ¿sí? Y otras situaciones que han marcado hasta a nuestra sociedad hasta la actualidad? Y la manera y las luchas que se han presentado con el propósito de llegar a resolver estas problemáticas. Ya hoy vamos a tratar sobre lo que concierne a la formación de los estados nacionales, ¿sí? Cómo ya se empiezan a instaurar y se empiezan a formar y a establecer los países que forman parte de nuestro mapa
actualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes se acuerdan que hablábamos y hablábamos de civilizaciones, ¿no? De pueblos indígenas, de ciertas instauraciones, asentamientos sociales que se ubicaban en los diversos puntos de nuestro territorio americano, ¿sí? Pero ahora nosotros ya vamos a ir viendo cómo se empiezan a formar, cómo llegan a aparecer estos estados nacionales que hasta el día de hoy siguen prevaleciendo y perdurando. ¿Cuál es el objetivo general en este caso? Es lograr establecer la formación de los estados nacionales de América Latina para que ustedes de calidad de estudiantes comprendan los procesos y las características de formación de los mismos. ¿Sí? Es decir, cómo llegaron a aparecer, cómo llegaron a producirse y a través de qué tipo de circunstancias. Dentro de los objetivos secundarios tenemos el identificar los cambios políticos que ocurrieron en América Latina desde la llegada de los españoles hasta la creación de los estados nacionales. Analizar y diferenciar los términos utilizados para referirse a América Latina y comprender en este caso las características y procesos de formación de los estados nacionales en diferentes contextos. Puntos importantes, puntos relevantes que nos conciernen abordar. Cuando hablamos de la formación de estados nacionales que van desde 1826 a 1885, que como podrán ver ya no está tan alejada en nuestra actualidad, ¿verdad? Ya estamos hablando de una diferenciación de unos 150, 200 años. ¿Sí o no? ¿Ya? No es ya no es un transcurso de tiempo tan abismal como lo veíamos con las civilizaciones antiguas, ¿no? O incluso con la colonización, que sí está un poco alejada de nuestra actualidad. Ya estamos hablando de simplemente un par de cientos de años en las que se llegaron a producir todos estos cambios históricos. La historia de América Latina se desarrolla después de la derrota del colonialismo hispano-portugués. Como ya hemos visto, cayeron los españoles y cayeron los portugueses, que fueron los primeros que en este caso llegaron a nuestro territorio, ¿sí? Y hasta la década del 80 del siglo XIX, en un complejo proceso de formación de la conciencia y el Estado nacional. Y empiezan a haber cambios de mentalidad, empiezan a instaurar visiones, ¿sí? E ideologías mucho más claras y precisas. La independencia de las metrópolis europeas en el siglo XIX, si bien es cierto, significó un importante paso de avance histórico al conseguir la emancipación política y dar inicio al ciclo revolucionario dirigido a imponer el capitalismo en América Latina. No fue capaz de modificar las estructuras económicas y sociales coloniales. Como nosotros nos percatábamos en las clases anteriores, ellos trataban de acomodarse y de mantenerse, ¿sí? Incluso vendiéndose a los mejores postores, con el único fin de no perder sus privilegios, de no perder en este caso su beneficio tanto económico como social, ¿sí? Porque ya veíamos que simplemente un puñado de personas de un puñado de grupos sociales se llegaban a repartir este tipo de poderes y beneficios. El triunfo alcanzado con la emancipación no pudo despejar el camino para un desarrollo independiente. Frustrado por la acción de las grandes potencias de las clases más reaccionarias, es decir, en este caso, de las situaciones que se llegaron a producir en estas etapas. A pesar de los esfuerzos unificadores de Bolívar, ¿sí? En el Congreso de Panamá, una vez más recordemos, ¿cuál era el planteamiento en este sentido de Bolívar? ¿Cuál era la visión, la meta que tenía Bolívar? Joseph Pilco. En sí tenía la idea de crear la Gran Colombia, que es unir a todos los países. Exactamente. Muy bien, Joseph. Exactamente, ¿no es cierto? Recordemos que él buscaba la creación de la Gran Colombia, en la que en este caso el propósito era que todito América, Suramérica, sea un solo estado, ¿sí?
que nosotros, todos los países que hoy forman Sudamérica, sean una sola nación. Esa era la visión de Simón Bolívar. Al antiguo imperio español de ultramar se dividió en varias repúblicas por la división de los españoles al momento de la conquista. Recordemos que habían instaurado virreinatos, ¿no es cierto? Ciudades en este caso, que llegó a dividir al territorio americano en varias repúblicas desvinculadas entre sí, es decir, eran independientes cada una de ellas, facilitando con ello el proceso recolonizador que no tardó en convertir en simples apéndices de los centros del capitalismo mundial. Porque cada quien se fue instaurando por su lado, ¿verdad? Cada quien se fue instalando en su territorio, con sus reglas, con sus representantes, con sus grupos sociales, con sus puntos de economía, ¿sí? Entonces, ya esto lo conocemos y lo veníamos viendo, pero como les digo, esto es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. A diferencia de lo que ocurrió en Hispanoamérica, donde la tendencia unionista de Bolívar y los libertadores fue derrotada por lo que acabamos de manifestar, que no pudieran cumplir esta meta de crear una sola gran nación, fragmentándose las antiguas colonias españolas en varios estados. El Brasil post-independista logró preservar su integridad, ¿sí? Es decir, Brasil se instauró como un estado independiente, ¿sí? Así las fuerzas descentralizadoras impidieron la consolidación de grandes unidades estatales en Hispanoamérica, muestra de lo cual fue el fracaso de la Gran Colombia, como lo habíamos visto en 1830, la Confederación Peruano-Boliviana en 1839, la Federación de Centroamérica en 1839-1848, y así como la desintegración entre 1813 y 1828 del antiguo virreinato de La Plata en 4 estados, ¿sí? Porque recordemos que estos virreinatos eran los territorios instaurados por los españoles al momento de colonizarnos, ¿sí? Pero que en sí, miren la extensión que tenía este virreinato de La Plata, que conformaba parte de lo que hoy en día es Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Es decir, era un territorio bastante extenso, ¿verdad? Sí, pero que era distribuido, y en este caso fue distribuido como un solo virreinato por los españoles, pero como vemos, se fue dividiendo. En este listado también puede incluirse la creación de la República Dominicana tras su separación en 1844 de Haití, que Manu Militari había unificado en 1821 bajo la dirección del presidente Boyer. Como hemos visto, existían ciertas visiones de unificar a estos territorios, ¿verdad? En un solo estado, pero que se fueron desintegrando, fueron propósitos fallidos, fueron metas que no se llegaron a alcanzar y que por ende provocaron la distribución territorial y de estados que tenemos el día de hoy. ¿Sí o no? Ahora nosotros tenemos estados individualizados, ¿sí? Cada uno de ellos independientes del uno con el otro. En el caso del Brasil, el proceso fue inverso, como resultado de costosas guerras civiles en las cuales las fuerzas centrípetas se impusieron en 1848 sobre diversos movimientos secesionistas y regionales. Los cabanos en Pará, Alagoas y Pernambuco, la República Farropiña de Río Grande del Sur, la Revolución Praiera y la Revolución Baiana, entre otros. Es decir, aquí en el territorio de Brasil, por la misma extensión que tiene, se llegan a producir grandes conflictos, grandes guerras internas, con el único propósito de, como lo hemos visto, de ir desarrollando diversas ideologías, pensamientos de estos grupos que presentaron y desarrollaron estos conflictos. Gracias a la oligarquía brasileña, cerró filas en torno a la monarquía para conservar sus privilegios, ¿sí? En particular la esclavitud.
unido a la atracción ejercida por el emergente centro cafetalero del área de Río de Janeiro. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver que ya se llega a vencer la esclavitud. ¿Quiénes eran los esclavos por lo general que formaban parte de Brasil, del territorio brasileño, Daila Matute? Los negros. Sí, ¿no es cierto? Los esclavos africanos que habían traído en este sentido los portugueses. Recordemos que ellos se desenvolvían en estas plantaciones denominadas, ¿no? En las plantaciones, los esclavos africanos eran los que realizaban estas labores. Y por ende, como les había dicho, por eso mismo la raza negra es tan grande en Brasil, por el mismo hecho de lo que acabamos de observar. Y con eso ustedes también tienen una visión de cómo se van instaurando y se van implementando nuevas etnias en el territorio americano, ¿sí? Porque en este caso recordemos que nosotros teníamos indígenas, ¿sí? No teníamos la etnia negra hasta que la trajeron los colonizadores, ¿ya? Desde el punto de vista de su contenido clasista, la revolución de independencia tuvo en América Latina un carácter potencialmente capitalista, ¿sí? Ya empezaron a privatizar todo, ¿verdad? En este caso ya empezaron a desarrollar industrias, riquezas, simplemente un puñado de personas, que como hemos visto se siguió manteniendo esta regla general en todo el proceso que hemos visto en Sudamérica, ¿no? Porque nunca pudieron doblegar, relegar o suprimir de forma total a estos grupos de poder, a los que mantenían este poder y estos privilegios. Al no poderse vertebrar un fuerte componente social burgués, faltó la imprescindible base social para cumplir las tareas históricamente maduras de demoler las relaciones precapitalistas. En esas condiciones, las nuevas naciones latinoamericanas adquirieron una fisionomía semifeudal, burguesa solo en embrión, ¿sí? Es decir, de igual manera, existían grupos de poder, pero que ya no eran tan extremistas como lo era cuando estaban aquí los españoles o los portugueses, ¿no es cierto? Que ahí las diferencias eran abismales, ¿sí? No se podía hablar ni de chiste de una igualdad entre todas las personas que habitaban en estos territorios, pero se seguían manteniendo estos grupos de poder. Existía una burguesía, es decir, estas familias, estos personajes que limitaban las riquezas simplemente entre ellos. La hipertrofia del poder institucional, del factor institucional, la anarquía política, el caudillismo militar, fueron ingredientes directamente vinculados a la debilidad de los elementos constituidos del Estado y la nación. ¿Sí? Porque aún así existían no estaban todavía consolidados de forma directa. Todavía existían personas que inobservaban lo que se llegaba a establecer con el propósito de regularizar ciertos temas sociales, políticos, económicos, ¿sí? Todavía existía, en este caso, este tipo de diferenciación. Si bien es cierto, ya no en la magnitud que lo era antes, pero seguían permaneciendo. Esto, las estructuras clasistas propias de la sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque como hemos visto, estos grupos sociales se seguían manteniendo, ¿no? Se seguían instaurando y prevalecieron, de hecho, en América Latina. La etapa de formación de los estados nacionales en América Latina puede ser subdividida en dos fases. Una de 1826 a 1850 y la otra de 1850 a 1885. Como podemos ver, ya no son años tan lejanos a nosotros, ¿no? Ya no es la diferencia tan grande en donde se produjeron estos cambios sociales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
que la realidad y la estructura social, política, económica en la que nosotros nos llegamos a desenvolver el día de hoy no es tan vieja, ¿verdad? De hecho, es bastante nueva, ¿sí? No está tan alejada a la actualidad de la realidad de ahora. En este caso tenemos la fase de predominio conservador, ¿sí? Que va desde 1826 a 1850. En este caso, cuando hablamos de predominio conservador, estamos hablando de estas personas que, como lo hemos visto, no pudieron ser erradicadas o suprimidas de manera total. Iban a ser estos grupos de poder, ¿no? Estas personas que seguían con privilegios y que tenían estatus, tanto económico como social, ¿sí? Que se llega a desarrollar tras la emancipación, ¿sí? El ala conservadora de la aristocracia terrateniente criolla. ¿Por qué? Porque ni los mismos criollos buscaron tanto la igualdad, ¿sí? Recordemos que en este caso ya llegan a existir mezclas de razas desde que llegaron los españoles y que en sí, como habíamos visto, eran diferenciados, ¿no? Si bien es cierto, no tenían el mismo estatus que los españoles, pero ya llegaban a tener una superioridad sobre nuestros autóctonos indígenas, ¿no? Integrada por los grandes hacendados, más apegadas a las relaciones precapitalistas, aliados a la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia tenía un poder abismal. Bueno, lo tiene hasta ahora, ¿no? Pero era mucho más visible en esta época. Se impuso sobre el sector agrícola relativamente debilitado de los propietarios en proceso de aburguesamiento y de los comerciantes, de ideología liberal, para mantener el atrasado sistema socioeconómico que poco se diferenciaba del existente en la colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía se seguían aprovechando, ¿no? De la gente más humilde que si bien es cierto, ya empezaban a tener ciertas propiedades las personas que también pertenecían a las clases más bajas, ¿sí? Pero en este caso ellos nunca dejaron de dominarlos, ¿sí? Siempre trataban de imponerse y siempre llegaban a obtener este tipo de réditos socioeconómicos de forma permanente. No existía una diferencia tan grande como les decía a lo que se había desarrollado. Ello fue a consecuencia del carácter incompleto de la revolución de independencia que llevó al poder a los sectores enfeudados, mientras los elementos automáticamente capitalistas y burgueses quedaron en cierta forma marginados. No solo se conservó el viejo sistema impositivo, en donde se imponía el ámbito económico y social, sino también en las relaciones feudales y esclavistas y un régimen de propiedad típica precapitalista. Todo lo cual entorpecía, junto a la inexistencia de un mercado nacional integrado y al aislamiento del exterior, el desarrollo de las actividades económicas y comerciales, obstaculizando la acumulación de capital y el crecimiento de la naciente burguesía. Porque en este caso, las personas que más o menos llegaban a obtener poder, que llegaban a tener algún tipo de riqueza, como dicen, el que más tiene quiere más, ¿no? ¿Sí? Trataban de seguir produciendo y seguir obteniendo aún mayores riquezas de las cuales ya tenían, pero que los grupos de poder en este caso se seguían manteniendo. Exponentes de este tipo de régimen conservador fueron las dictadoras de Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata en 1829-1852, Rafael Carrera en Guatemala en 1840-1865, Antonio López de Santa Ana en México y José Antonio Páez en Venezuela, por solo mencionar los más significativos. ¿Sí? Que en estos territorios, ¿qué quiere decir? Que se mantenían este tipo de estructuras diferenciadas socioeconómicas que nunca pudieron ser erradicadas, ¿sí? De raíz, nunca pudieron ser erradicadas de raíz. Por eso ustedes se darán cuenta y se preguntarán qué hasta en la actualidad.
existen ciertos grupos que siempre han tenido dinero y poder, ¿no es cierto? Y que se han mantenido, porque de hecho nunca fueron erradicados, o nunca fueron en este sentido desplazados en su totalidad. En el curso de este proceso de estabilización conservadora de la sociedad, se fueron desarrollando las fuerzas sociales que potencialmente podían intentar imponer el capitalismo opresional para realizar reformas de carácter más o menos radical. Como hicieron en esta etapa Valentín Gómez Farías en México, en 1883 a 1884, Mariano Gálvez en Guatemala, en 1831 a 1838, cuando infructuosamente se propusieron llevar adelante la llamada primera reforma liberal. Es decir, también aparecen grupos políticos, sociales, que ya no se dejan amedrentar, ¿sí? Que ya ellos también empiezan a tener voz y voto y que empiezan a realizar este tipo de reformas con el propósito de establecer ya reglas claras del juego y en las cuales no exista un distanciamiento tan abismal entre, en este caso, los conservadores y los liberales, ¿sí? Una excepción en el periodo lo constituyó el gobierno dictatorial del doctor Francia en Paraguay, en 1813 a 1840, quien expulsó del poder a la aristocracia criolla local, expropió a la iglesia y los terratenientes, propiciando el desarrollo de una sociedad campesina dominada en un poderoso estado paternalista. Miren aquí, ya estamos hablando de la instauración de lo que corresponde a una izquierda, ¿verdad? ¿Sí? A una izquierda política, porque ya estamos hablando de socialismo instaurado en este caso en Paraguay, porque empiezan a expulsar a las personas y a los grupos que tenían poder, incluidos incluso a la misma iglesia, que como ya nos hemos dado cuenta, ellos tenían gran poder, o a los terratenientes que eran los encargados de administrar, en este caso, estas riquezas, ¿sí? Y empiezan a darle poder a los más vulnerables, a los más pobres, a los campesinos, ¿sí? Por ende, aquí ya lo denominan como un poderoso estado paternalista, porque el socialismo en sí tiene esa visión de paternalismo, ¿sí? De protección de los más vulnerables. Las medidas proteccionistas del doctor Francia junto al aislamiento del exterior propiciaron cierto desarrollo de las artesanías, algo que también se produjo en la década del 30 en algunos países dominados, perdón, por regímenes conservadores, como ocurrió en Chile con Diego Portales y en México por Lucas Alamán. La permanente crisis económica y fiscal fue otra de las características de la mayoría de los países latinoamericanos en este periodo en relación a Cuba, el Río de la Plata, Brasil y en menor medida Chile y Venezuela, que son las principales excepciones cuando se completó el proceso de constitución de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador, ¿sí? En este caso nosotros tenemos sus similares, ¿no? Que corresponde a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Al socialismo y al capitalismo. Sí, ya van viendo cómo surgen estas ideologías políticas desde esta época, ¿sí? Entonces miren cómo se van instaurando desde estos tiempos estas ideologías políticas que permanecen y prevalecen hasta el día de hoy. Interesante, ¿no? Ahorita recién se dan cuenta ustedes de cómo llegan a aparecerse y a dividirse en estos dos grupos, ¿sí? Típicas organizaciones de élite, la derecha, como lo tenemos el día de hoy en el gobierno actual, expresaban las luchas oligárquicas de las clases dominantes, o sea, el enfrentamiento del clero y los terratenientes señoriales de economía natural a un grupo social emergente. Latifundistas no vinculados a mayorazgos, comerciantes, intelectuales, profesionales, pequeños propietarios, que introdujeron un componente modernizador en los conflictos clasistas al hacer suyo un programa de avance capitalista.
De estos dos grupos que acabo de mencionar últimamente, ¿cuáles serían pues los ricos y cuáles serían los pobres? Pero si se los acabo de mencionar, pues muchachos, en este caso los conservadores eran estos grupos dominantes. Y en el mismo sentido, estos, los liberales vienen a ser la gente de clase humilde, ¿no? Los más necesitados, los grupos más vulnerables, los más pobres. Pero en este caso, estos conservadores trataban todavía de imponerse, pero ya no se dejaban los grupos más vulnerables, ¿no? La gente pobre ya empezó a pararse duro, por decirlo de esta forma, con el propósito de que sus derechos también no sean vulnerados, de que ellos tengan voz y voto, de que ellos también tengan ciertos beneficios. De manera indirecta, a ello también contribuyó el hecho de que aprovechando la orfandad de los nuevos estados, bosquejados en lo interno solo a medidas. Inglaterra se fue convirtiendo en acreedora y principal suministradora de bienes manufacturados, teniendo por bases las casas comerciales establecidas desde principios del siglo en los principales puertos de la América Latina. Aquí podemos ver que Inglaterra empieza a tener poder económico a través del comercio, ¿sí? Porque recordemos que ellos desde que llegaron, realizaron las conquistas, empezaban a comerciar, pero ellos no perdieron en este caso estas casas comerciales a través de las cuales ellos vendían productos desarrollados de allá y de igual manera los exportaban de aquí. En cambio, Estados Unidos no pudo competir con los comerciantes ingleses, por lo que solo pudo dejar en 1823 una declaración programática de sus aspiraciones de dominio en el continente. La doctrina Monroe, que aunque entre 1836 y 1848 terminaron arrebatándole a México la mitad de su territorio. Y después extendieron sus intereses expansionistas a Nicaragua y otros países centroamericanos. En este caso, como podemos ver, ellos trataban todavía de seguir conquistando, teniendo territorio en nuestras áreas. Y que de hecho Estados Unidos sí lo logró. Por eso ustedes han de ver que Estados Unidos tiene territorios eh, mexicanos, ¿sí? Que en este caso incluso tenemos transiciones de territorio en las cuales pertenecían a México y que ahora pertenecen a Estados Unidos, ¿sí? En este caso, de igual manera, en otros países centroamericanos, William Walker en 1855, 1860 y Panamá en el Tratado de Mayarino Vidlac en 1848, tras la firma en 1850 de un modus vivendi en la zona con Inglaterra, ¿sí? Tratado Clayton-Bulwer. En este caso, ellos trataban de mantener territorios en América, trataban de mantenerse, en este caso, en este tipo de entornos con el único propósito de seguir obteniendo beneficios, ¿no? Tanto económicos y de las riquezas y de los minerales que formaban parte del mismo. Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.